Por fin tenemos este espacio tan esperado y tan pedido por ustedes. Hoy vamos a hablar sobre grooming. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Silvia Onguini. Es especialista en psiquiatría infantojuvenil, cofundadora de un espacio que se llama CEPASI, el Centro de Prevención y Atención de Abuso Sexual Infantil. Pero quiero que sea ella quien se presente y les cuente un poco por qué está aquí hoy con nosotros. Entonces, Silvia, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros y cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como decías, yo soy médica, pediatra y psiquiatra infanto-juvenil y junto con Victoria y Dolores hemos conformado este espacio que se llama CEPASI, que se dedica a la prevención del abuso sexual en la infancia. Y precisamente el grooming es una de las formas de abuso sexual en la infancia, una de las que se ha incrementado más durante la pandemia. Así que para mí bueno, te agradezco que me hayas invitado y que podamos hablar de un tema de los que se habla poco y que se puede prevenir, ¿no? Así que, bueno, por eso nuevamente gracias por el espacio. Y cuéntanos un poquito más sobre CEPASI, digamos, qué pueden encontrar ahí, a quién está dirigido. CEPASI es una organización que hemos formado, nosotras las tres nos conocimos en el Hospital de Clínicas, que es el Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires, y frente a la demanda, la cantidad de casos que había, tratamos de armar esta organización, que es una organización que presta difusión, formación, y que también hemos redactado un libro que es precisamente de acercar esta temática con un lenguaje sencillo a toda la sociedad, porque estamos convencidos que los adultos tenemos que estar informados, no solamente para ayudar en el desarrollo subjetivo de los niños y niñas y adolescentes en esta época, para acompañarlos, sino también para prevenir situaciones traumáticas, como pueden ser la que hoy nos convoca, ¿no? Eso es CEPASI. CEPASI tenemos, bueno, un Instagram, página web que está en formación y en actualización, y del libro que se llama Romper el silencio por infancia y adolescencias libres de violencia sexual, que también se puede conseguir en distintos lugares. No, ok, sí, ya más adelante hablaremos un poco más de ese libro para los que, digamos, ahí les genere curiosidad. Me gustaría entonces que nos contaras un poco, bueno, ya digamos comenzamos a hablar de lleno de todo este tema del grooming. Algunos han escuchado este término, otros no. Básicamente digamos que, Silvia, me dirás si estás de acuerdo o no, pero pienso que la tecnología llegó, cuando llegó hace varias décadas ya a nuestras vidas, pues llegó para quedarse, ¿no? Eso ya no tiene vuelta atrás. Pero me he dado cuenta que en realidad con el paso de los años, si bien ha traído ventajas, tristemente pues también hay ciertos riesgos que han ido aumentando y a los que todos nos hemos visto expuestos de una forma u otra, ¿no? Entonces uno de ellos es el que ahorita Silvia nos decía, el grooming, que digamos a grandes rasgos por ahora vamos a decir que es una modalidad de abuso sexual que se da de forma online, pero ya vamos a profundizar más adelante. Pero digamos, por eso es que hoy estamos haciendo este espacio, ¿sí? Porque hay ciertas, digamos, ideas que se tienen frente al tema, algunas ciertas, otras no tanto, entonces, pues, básicamente, por eso pienso que es clave que arranquemos por romper mitos, ¿no? Entonces, tiende a decirse, o bueno, yo he escuchado que tienden a creer que esto solo afecta, por ejemplo, o a niños pequeños o a ciertos grupos de edades, y básicamente de esto no voy a profundizar mucho, pero solo quiero decirles que esto es falso, ¿sí? Piensen cualquier niño, cualquier adolescente que tenga acceso a uso de Internet, ya existe una posibilidad que pueda caer en grooming, ¿sí? Sucede, digamos, se tiende a creer que entonces porque yo tengo un hijo ya le va a suceder esto. Esto también, digamos, es falso porque de nuevo depende de cómo es el uso o el abuso de ese Internet, ¿sí? Y para entrar un poco más de esto, Silvia, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre qué es grooming. De una vez, cuéntanos qué no es,
hay ciertas fases que he escuchado que, digamos, en las que se presenta este fenómeno. ¿Y qué mitos has escuchado tú como psiquiatra que dicen frente a este tema que consideras que es bueno que en este espacio rompamos frente a las familias para que no se armen ideas, digamos, erróneas de este tema? Bueno, en primer lugar, a ver, grooming es una palabra que viene del inglés y que significa acicalamiento o preparación para. Y este es el primer mito que tenemos que romper. Esto antes pensábamos que en realidad el grooming era esto que solamente los adultos que cooptaban o que captaban el interés de niños, niñas o adolescentes y que después los convocaban para tener encuentros sexuales en la vida real o para tomar imágenes que recordemos que todas estas imágenes que puedan llegar a subir pensando que están mandándoselas a un novio o novia, después les voy a contar algunos de los casos, estas imágenes una vez subidas a la internet no bajan más. Y la imagen es parte de la identidad del sujeto. Entonces, ciertas fotitos o cosas que creyó compartir con alguien que es un par, de pronto está siendo utilizado, por ejemplo, para producción de pornografía. Cuando hablamos de grooming, estamos hablando de abuso sexual que es perpetrado a niños, niñas o adolescentes. En Argentina hay una ley que define que específicamente es el uso de medios de pantallas o de cualquier otro medio tecnológico para someter o introducir contenido sexual a un niño, niña o adolescente. Y acá hay algo que quiero hacer una salvedad que me parece crítica. No, ninguno de nosotros, seguro que si yo les preguntara a todos los papás y mamás que están escuchando esto, si dejarían, a qué edad dejarían solo a un niño o una niña, solos en, no sé, un mercado, solos en un aeropuerto, viajando de la ciudad de Colombia o de México solo, absolutamente solo, para ir a explorar el Tíbet o para ascender a una montaña o a los Andes. Si yo les preguntara a qué edad los dejaría, seguramente la mayoría me esperaría decirme, no, no, cuando sea mayor de edad. Y, sin embargo, ¿a qué edad dejamos solos a los niños en un mundo como son las redes sociales? ¿Y saben cuál es la diferencia? Que tal vez si somos un poco, no sé, disparatados y dejamos solos a un niño en un boliche bailable o en alguno de los escenarios que les conté, va a haber un otro adulto que tal vez se dé cuenta de los riesgos a los que está expuesto este niño, niña o adolescente y le dé la mano y lo rescate. Y sin embargo, en las redes, cuando están en su cuarto, cuando creen que están en su casa seguros, en un ámbito donde no hay riesgos, nosotros los dejamos solos sin advertir que en realidad están tan expuestos como en ese mercado, como en ese aeropuerto, o con riesgos incluso de vida, porque podemos ver casos graves en los que realmente se llega al suicidio o situaciones muy graves, y están siendo expuestos. Entonces, si por otro lado, y con esto cierro la idea, por ejemplo, en Argentina se hizo un estudio y sabemos que el 90% de niños entre 10 y 11 años usan las redes sociales. Y si vamos al marco legal internacional del uso de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, vemos que requiere una edad mínima de 13 años. Y yo no sé qué edades usan en Colombia, en México o donde estén, las edades a las que acceden los niños a un celular. Acá en Argentina y en España, a los 7 años más del 25%, independientemente de las clases sociales. Y esto nos señala a los adultos. Cuando yo digo este ejemplo de que los dejamos solos en un boliche bailable o lo dejamos solo en una feria, nos horrorizamos, pero perdemos en cuenta y creemos que lo virtual no es real, y lo virtual es real. Fíjense que en este momento estoy hablando con Colombia, y esto no es real, esto no es real. Así que un poco por eso quería dar la dimensión de que antes, hoy sabemos que los groomers
Los groomers, que son los abusadores, pueden ser de cualquier estrato social, pueden tener cualquier edad, pueden ser de cualquier sexo, y persiguen no solamente obtener imágenes para la producción de pornografía infantil, que lamentablemente mueve fortunas, como la droga, como el comercio de armas, mueve fortunas. Es un delito, pero mueve. Entonces, no solamente para obtener esas imágenes a través de una estafa moral, una estafa a la confianza del niño, niña o adolescente, porque cree que está intercambiando imágenes con alguien que no vio, con alguien que lo sedujo, con alguien con quien se abrió y le contó sus aspectos más vulnerables, ¿no? Y después, si quieren, hablamos un poquito de cómo hacen, cuáles son las estrategias de estos groomers, que buscan eso por un lado, buscan el encuentro personal directamente para cometer abuso o muchas veces para inclusión en redes de tratas, o para otro tipo de vínculos también abusivos, o si no también para comercios directamente de imágenes o de personas. Entonces, fíjense a lo que se puede estar expuesto, ¿no? Esta tan inocente red social de la que parece que además no solamente son los niños, niñas y adolescentes que comparten imágenes, sino cuántos de nosotros subimos fotos de nuestros hijos, de nuestros nietos, y con quién la estamos compartiendo. Y sin saber que esa foto puede ser editada y que un niño que está soplando una vela después aparece en otra situación y es su imagen, su identidad lo que está en juego. Y repito, una vez que esto se subió, no lo podemos quitar, ¿no? Sí, digamos, importante eso que dices, porque justo para los que son nuevos en este espacio, quiero decirles que de ese tema que se conoce popularmente ahora como sharenting, que es con papás, mamás que comparten, digamos, un poco la vida privada de esos hijos en redes sociales, de eso hace un tiempo hicimos un espacio para que, digamos, lo revisen ahí en el canal de YouTube y revisen hasta qué punto es conveniente o no compartir y vulnerar un poco esos derechos a la privacidad de mis hijos, ¿no? Pienso que es importante que eso no lo dejemos un poquito en el aire, porque sí, en realidad, digamos, todo esto que nos dices hoy, Silvia, nos hace pensar que a veces uno, lo que tú dices es muy cierto, a veces uno cree que como hay ciertas cosas que pasan en el mundo virtual, no son reales, ¿no? Porque la persona no está aquí conmigo en vivo y en directo. Y a veces le restamos importancia a ciertos peligros que a veces son mayores en este tipo de medios que si, digamos, sucediera algo, digamos, al lado mío, ¿no? Entonces, yo muchas veces, Silvia, y yo creo que en esto tú estás de acuerdo conmigo, que a veces uno tiende a creer que esto le pasa a otras familias de otros países, de otros lugares, lo que tú dices, de otros estratos. Y qué importante que sepan familias que la idea no es esperar a que sus hijos sufran de una situación así para comenzar a ser conscientes y educarnos en este tipo de temas para aprender a prevenir y luego no tener que lamentar, que es como yo les digo mucho acá a Silvia, porque la idea no es esperar a que las cosas pasen y luego comenzar a darme látigo, sino desde antes, ¿qué puedo ir haciendo yo? ¿Sí? Entonces, hablemos ahora a propósito de esto, entonces, de esas señales, entonces, de alarma. Y es que básicamente cuando tus hijos chatean en internet, ya sea correo electrónico, redes sociales, importante revisar con qué clase de personas lo hacen, ¿sí? Hasta qué punto tienden a hablar con un niño que en realidad ni siquiera conocen y ni siquiera se sabe si es un niño o no, ¿no? Porque deben saber que, por ejemplo, yo hoy podría crear un correo electrónico con ese correo electrónico que cree, obviamente crearlo con datos falsos y crear una red social, ¿sí? En eso, digamos que las redes sociales, por ejemplo, han tratado de hacer un esfuerzo muy grande,
pero sigue sin ser suficiente, ¿sí? Porque, por ejemplo, piden el año de nacimiento, puede poner uno superior para que crean que, uno inferior para que crean que es mayor, en fin. Puede poner la foto de un niño para que le genere confianza a otros niños, pero hasta qué punto es un niño, hasta qué punto no, ¿sí? Entonces, comparten, digamos, hasta qué punto tus hijos comparten información privada de contacto, de ubicación online, abierta a cualquier persona, ¿sí? Y hasta qué punto también comiencen a preguntarse, sus hijos obedecen o hacen caso a otras personas cuando le dan un regalo, ¿sí? Y miren que a veces uno sin darse cuenta, esto lo hace en casa. Ay, mi amor, si te portas bien, te doy una galleta, te doy un helado, te doy esto, te doy lo otro. Y sin darnos cuenta, hoy puede que lo reciba de mí, pero puede que más adelante, sin darme cuenta, lo esté lanzando a ciertos riesgos, ciertos peligros, porque cuando aprende a, ok, para que yo haga las cosas a mí me tienen que dar algo y listo, ¿sí? Pero digamos, por su madurez no tienen la dimensión de ver, ah, es que me están poniendo a hacer algo que es peligroso, ¿no? No, ah, es que es mi mamá o no, no, digamos, todavía no hay como esa madurez suficiente como para entender ese tipo de situaciones. Entonces, me gustaría, Silvia, que nos cuentes con más detalle cuáles pueden ser esas señales de alarma que ahorita nos contaste por encima hace un momento, que deberíamos estar atentos ante esos niños, niñas, adolescentes, ya sea porque soy papá, ya sea si aquí hay algún profesional que esté conociendo este tema el día de hoy. Bueno, lo que vos dijiste es muy importante, Gina, porque acá hay algo que hay que tener en cuenta, que son las características propias de los niños, niñas y adolescentes, que es también esta necesidad de ser aceptados, de ser incluidos. Las redes sociales tienen mucho de esto, de permitir crear una fachada, una imagen, de mostrar lo que más, lo que quiero que se vea. Y también esto es ahí donde se van a apoyar muchos de estos groomers para también hacerlos sentir especiales, o sentir que los necesitan, o hacerlos sentir escuchados, escuchados. Entonces, acá por un lado hay dos cosas, algo que dijiste que también me parece fundamental, que es el hablar de lo que pasa en las redes, en la familia, como en el mundo real. ¿Cómo te fue? ¿Qué viste? ¿Estás hablando? ¿Se te unió alguien desconocido? ¿Te invitaron a algún grupo de WhatsApp o alguna reunión donde no conoces a la gente que está invitando? ¿Te ofrecieron un regalo o alguien con quien chequeaste no estar compartiendo datos de privacidad, elegir con quién hablas, con quién no? Estas cosas son importantes y son las que vos marcaste. Y con respecto a los síntomas, a las pautas de alarma, si tenemos en cuenta esto, si tenemos en cuenta que cuando estamos en casa estamos en el hogar, estamos en el ámbito seguro, y los niños, niñas y adolescentes se sienten a salvo y creen que tienen control, también vamos a entender que vamos por ahí a notar cambios de conducta, cambios en el ritmo del sueño, la vigilia, que están irritables, que están temerosos, síntomas que van a poner de manifiesto que algo les está pasando. Síntomas incipientes. Vos antes me preguntabas casos que hemos visto en la clínica. La verdad es que por eso empecé hablando de abuso sexual, porque los síntomas se van a inscribir de la misma manera, o sea que también el impacto va a depender de la duración, del nivel de exposición en esta situación, y de también la respuesta del medio que podamos dar nosotros para salvaguardar, para proteger y para responder frente a esto. Un dato que también es muy importante, que de no ponerse a chatear uno con el agresor, porque muchas veces eso hace que, dependiendo de los países y las reglamentaciones, pero es que esto haga que se pierda la prueba, ¿no? La prueba, o sea, no ponernos a chatear de par en par con el agresor, porque eso, sino mantener la captura de pantalla o los elementos como para poder hacer la denuncia. Ya la denuncia en sí, el poder
ya eso también le marca a nuestro hijo o hija, o a niño, niña o adolescente, que se está haciendo una intervención, que eso que le pasó, ella es víctima, él es víctima, que no tiene responsabilidad, por más que haya compartido lo que haya compartido. Sin irme de tema, vos decías signos, síntomas, todos estos, ¿no? Alteración del sueño, de los intereses, cambios en rendimiento escolar, la pérdida de intereses por cuestiones que antes disfrutaban, nerviosismo, hasta no querer entrar en las redes, de pronto querer bloquear todo. Tenía una pacientita que desarrolló una fobia, o sea, un miedo exagerado al uso de dispositivos por lo que había padecido. Y después cuadros que, bueno, acá en Argentina es muy conocido un caso que fue el que determinó que se generara una ley de defensa en esta temática, de una niña de 12 años que se fue al encuentro de una supuesta niña de 12 años que había conocido a través de Facebook, Micaela Ortega, la niña, y en realidad era un señor de 26 años. La niñita, la supuesta amiga le dijo, te vas a encontrar con mi primo que te va a traer a mi casa, y este primo era un groomer que terminó obviamente abusando y lamentablemente asesinando a esta niña. Yo sé que estoy contando los casos más duros, los que son el extremo, y la intención no es asustar, pero sí concientizar de que no es tan naif el mundo de las redes, y que esto, por eso, con el primer ejemplo, que yo estoy segura que ningún papá, ninguna mamá diría, no, sí, sí, yo la mando a la Concagua sola a los 7 años, pero a los 7 años tal vez está jugando a la Among Us o a otro juego de red y no sabemos con quién está chateando. Sí, digamos, importante eso que nos dices porque a veces, digamos, no me cansaré de decirlo, a veces creemos que porque no le ha pasado a mi hijo, no está expuesto a ese tipo de riesgos, pero mientras, digamos, haya un uso que no es controlado, que no es supervisado, que no es guiado de un adulto, digamos, responsable, pues en realidad, digamos, esa posibilidad tristemente está abierta, ¿no, Silvia? No solamente está abierta, si vamos a cifras, yo les comento, no sé en Colombia lamentablemente, pero en Argentina los casos de grooming se aumentaron en un 300% durante la pandemia. Los casos de abuso sexual en la infancia, que sabemos que la mayoría son intrafamiliares, también han aumentado enormemente, pero los del grooming en un 300%. Y esto mediante las fuentes de denuncia, o sea, los canales a donde se llama. Y sabemos que es la punta de un iceberg. ¿Por qué? Porque la mayoría no se denuncian y no piden ayuda. No se oye. ¿Ahí se escucha? Ah, ¿ahí se Listo. escucha? Ahora sí. Ah, perdón. Se nos fue la Decía última idea. que esto es la punta de un iceberg. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de los casos ni se reportan ni se denuncian. Entonces, realmente que si nosotros sabemos que nuestros hijos necesitan el uso de pantallas, por supuesto, porque es todo un mundo, pero también nuestro acompañamiento, nuestra escucha, y también perder el concepto de que virtual no es real. El impacto de las agresiones como el grooming o como el ciberbullying u otras agresiones a través de las redes en nuestro psiquismo, en el psiquismo de los niños, niñas y adolescentes en desarrollo, tienen el mismo impacto traumatogénico. O sea, cuando nosotros vemos las secuelas traumatogénicas que deja el trauma, cómo se inscribe, lo doloroso, cómo va a impactar en esa conducta, en ese niño que después le cuesta aprender, o que tiene pesadillas o trastornos para dormir, o que cambia su apetito, que adelgaza o que engorda mucho, o que ya no quiere ir con sus amigos, o que perdió el interés en el deporte que tanto le gustaba. Todo eso que vemos en los niños que fueron víctimas de un abuso sexual perpetrado con contacto físico o sin contacto físico, en el grooming encontramos la misma sintomatología. Entonces,
Por eso la importancia de que tomemos conciencia que las redes sociales son importantes, pero no van a reemplazar la socialización en persona, no van a reemplazar la escucha de los adultos cuidadores y protectores, y no van a reemplazar para nada también la necesidad de herramientas de autocuidado, ¿no? En los niños, niñas y Y adolescentes. digamos, importante eso que dices porque va muy ligado a lo que me gustaría que conversáramos ahora y es ese uso responsable de Internet porque ahorita básicamente, digamos, uno ve en cualquier lugar a menores de edad, sean niños, sean adolescentes, ya sea en la casa, ya sea en el colegio, en otros espacios, digamos, usar algún aparato, que si bien, digamos, de eso hay ciertas edades que academias como por ejemplo la Asociación Americana de Pediatría recomiendan ciertas edades, ciertos rangos de edades y frente a ciertas horas de exposición que les recomiendo que revisen. Eh, digamos, es bueno que haya unas prácticas responsables al usar el Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que yo pienso que es importante es algo que yo mucho les digo, Silvia, es que uno, digamos, puede decirle a los hijos, no hagas tal cosa, pero a veces uno no les dice el por qué y eso, en lugar de alejarlos, les genera más curiosidad y dicen, pero ¿por qué no? ¿No? Entonces, digamos que es importante que les conversen de acuerdo a la edad de sus hijos y le expliquen en un lenguaje que por la edad pueda entender, decirle, mira, hijo, este va a ser para lo que vamos a usar el celular, para lo que vamos a usar el computador en casa, para esto no lo vamos a usar, pero decirle el por qué, porque estamos expuestos a caer en riesgos como nos mencionaba ahorita Silvia, como el ciberbullying, como el parenting que hablamos ahorita, como el grooming, que es el del que estamos hablando hoy. Y puede que te diga, mamá, pero ¿qué es esto? Ven y revisamos para que veas un poco qué es y cuáles implicaciones tiene. Digamos que qué consecuencias puede traer en su vida y lo que nos decía Silvia, no para asustarlo, pero sí como para hacerlo consciente de ciertos riesgos a los que podría estar expuesto. Y yo simplemente no es que sea la bruja mala que quiere prohibir las cosas porque sí, sino para evitar que se exponga a esos riesgos de otras personas malas que quieren simplemente conectarse a este tipo de medios a ver a qué niño, a qué niña o a qué adolescente atraen a través de engaños, ¿sí? Entonces, importante que seamos conscientes de aprender a llegar a acuerdos, ¿sí? Porque la idea no es que implementemos esto y que el hijo no sepa nada, sino involucrémoslo, ¿sí? Digamos que sea una charla, digamos, familiar, donde conversemos de por qué vamos a usarlo para esto, por qué no vamos a usarlo para lo otro, tal vez si quieren conversar también de una vez cuánto tiempo va a ser, en qué momentos de casa se va a usar, en qué momentos no y el por qué. Sí, digamos que aquí en Colombia dicen un dicho muy común que es que hablando se entiende la gente. Sí, no sé en Argentina cómo digan eso, pero digamos que la esencia es que a la hora de la verdad nos ahorramos muchas peleas que en realidad son innecesarias y evitamos que caiga en riesgos simplemente porque yo le dije, ¿por qué no? Porque aquí la que manda soy yo, ¿sí? Sino, digamos, vamos más allá porque más adelante él mismo o ella misma cuando ya sea adolescente y tenga un pensamiento un poco más desarrollado, si en algún momento, en otro espacio, llámese los amigos o alguna otra persona le dice, ay, pero venga, aprovechando que su mamá no está, revisemos tal cosa, él va a tener la capacidad de decir no, porque con mi mamá ella me mostró y al hacer esto implica estos riesgos y yo no quiero eso para mí, ¿sí? Va a tener la capacidad de poner un límite, pero con razones, ¿no? Ay, no es que mi mamá me dijo que no, ¿sí? Entonces, importante que tengan eso ahí en cuenta. Acá nos dicen que el decir no se hace, piensan más en algo, claro. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en la historia bíblica, a Adán y Eva le dijeron, no coma una manzana de tal árbol, pero no le dijeron por qué. Y miren cómo terminó la historia, ¿no? Entonces, y acá nos dice, si se explican los riesgos, causas, las decisiones, ellos las van a poder tener la mejor opción de discernir si es bueno o malo, claro, porque
van a decir, ok, en mi casa me tienen en cuenta, yo hago parte de una familia no solo por la sangre, sino porque conversamos las cosas que tienen que ver conmigo y llegamos a acuerdos sobre lo que podemos hacer y lo que no. Y aquí, digamos, ya para darte paso, Silvia, solo me gustaría decirles que la idea es que esto aplique para todos. ¿A qué me refiero? Eso no es que yo voy a decirle a mis hijos, ok, no se va a usar el celular o la tablet mientras estamos en la cena o mientras estamos desayunando y resulta que yo hago lo contrario. No, porque si queremos que vayan adquiriendo, digamos, esos hábitos, pues el ejemplo soy yo, ¿sí? Entonces, importante, digamos, que en eso, yo creo que es uno de los retos como más fuertes que se tiene, digamos, en los hogares, pero digamos, si quiero que eso cambie en casa, pues el cambio inicia por mí, ¿sí? Entonces, me gustaría de este tema, Silvia, que nos contaras, eh, ¿qué opinas tú, digamos, del uso responsable de Internet? ¿Cómo podríamos prevenir desde ahí el grooming? Esto que vos decís es fundamental. ¿Y por qué? Yo los invito a ustedes, seguramente en Colombia es igual que en Argentina. Cuando terminó la pandemia y pude empezar a ir a algún restaurante o algo, con solo mirar el restaurante lo que veía era todos con sus dispositivos. Al niño de 2 años sentado con una tablet para que no moleste. Al de 5 con otra para que también esté con su jueguito. Y cada uno mirando su dispositivo. Y en lo personal, relato esta vivencia porque me dejó perpleja, porque veníamos en Argentina, se vivió un aislamiento muy fuerte, un aislamiento social de los más severos del mundo. Entonces, en mi naif expectativa, sí, era encontrar por ahí otras dinámicas sociales que no, justamente después de haber tenido que compartir tanta pantalla, y no es así. Y esto que vos decís es importante, porque también se da otra cosa más, que es que estamos viendo mucho retraso en la adquisición del lenguaje de niños pequeños por el uso excesivo de pantallas. Entonces, las pantallas sirven, sí, miren para qué sirve, es fundamental, son una genialidad, sirven para comunicar, pero no van a reemplazar, si no tenemos reglas y normas, no vamos a ayudar al niño, niña o adolescente a ese yo que necesita de un otro para desarrollarse. Y para construir esos diques psíquicos, que es lo público, lo privado, lo que confío y en lo que no confío, y a quien recurro cuando me está pasando algo que me desregula y no me gusta, y que habilitó ese diálogo, que es como vos decías, mamá, papá, ese diálogo que permite establecer y recurrir, esto que me dijeron en la red no me gustó, esto que me está pidiendo la foto, no me siento cómodo o cómoda en subirla, me está diciendo que haga esto y tal vez no, pero poder comunicarlo, ¿no? No es casualidad que cuando se revisan los trabajos de investigación, que revisan las modalidades que utilizaron, por ejemplo, groomers condenados, encuentran que buscan niños, niñas o adolescentes que se sienten solos, que tienen poca comunicación familiar, que en general no se sienten validados o escuchados y que los hacen sentir importantes. Y esto es lo más común. No importa, ahora hablamos de modalidades directas e indirectas. La indirecta es esta de seducirlo, de hacerse pasar por alguien de su edad. La directa es directamente pedirle sexting o cuestiones mucho más involucradas, ¿no? Pero todos coinciden en hacerlo sentir importante, ¿no? Y después, en otras formas de generar distancia con la familia, ¿no? No te entienden. Otra modalidad muy común en púberes es ahora cuestionarles, bueno, pero vos qué sos, heterosexual o no, y cuál es tu género. En niños de 7, 8, 9, 10 años que tal vez ni siquiera se estén cuestionando esas cosas, y le introducen eso
y le dicen, cuento un caso, no, heterosexual, y, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Por qué no mirás a tal TikToker? Y tal TikToker es alguien que está preparado y que le dice, no, pero a vos te gustaba que te pusieran siempre celeste o cualquier pavada, y dice, bueno, ahora no, entonces vos no sos hetero, vos sos homo, andá y contáselo a tu mamá. Y no te van a entender, pero yo sí te voy a entender. Y esto que estoy recortando es un caso real, pero que es más común de lo que se imagina. Y en realidad, para esto, para prevenir, lo único de las herramientas que tenemos es el diálogo, el poner normas claras, el, como vos decías, empezar nosotros por respetar, no estar con el celular cuando vienen a comentarnos algo y estar más con la pantalla que, como decía un pacientito mío, le dije a mi mamá, mirá, soy un celular, escúchame, mirá, soy un celular. Entonces, estas cosas, ¿no? El escuchar, el estar disponibles, el estar alertas, el saber que del otro lado no todos son confiables, ¿no? Sí, digamos, pienso que es muy importante eso que nos dices porque a veces puede que, digamos, sus hijos le digan, no, pero es que estoy chateando con otro niño, o estoy chateando con otra niña. Entonces ustedes, digamos, pregúntenle, ¿y de dónde, y cómo se llama ese niño? ¿De dónde lo conoces? ¿Sí? Ah, y ustedes pueden ver la foto, pero este no es del colegio. ¿Y cómo sabes que sí es un niño? ¿Sí? Y por ejemplo, pueden hacer juntos un ejercicio muy sencillo y es, ven hijo y revisamos cómo es el perfil, por ejemplo, de Facebook de esa persona. Y que, digamos, es importante que sepan que yo, digamos, de esto aprendí hace como un año, y es que, por ejemplo, ok, la foto, digamos, no es como tal de un niño, pero ¿cómo sé yo, Gina, si en realidad es algo que pueda ser peligroso para mi hijo? Miren, por ejemplo, normalmente son personas que crean perfiles que no tienen nada público, ¿sí? Ni siquiera, digamos, fotos, publicaciones que compartan de otras fuentes, nada, ¿sí? Y si se ponen a ver, la foto se ve demasiado, digamos, como demasiado perfecta como para ser real. Es decir, ustedes se ponen a ver y uno cuando pone, por ejemplo, su foto de perfil, si es que la tiene, no, digamos, no se manda a hacer un estudio fotográfico así súper elaborado, sino una foto cualquiera, que puede que haya luz, puede que haya oscuridad, así como estamos aquí Silvia y yo hoy, ¿sí? Entonces, pero son fotos que uno dice, pero esa foto es perfecta, la iluminación es perfecta, y si ustedes se ponen a buscar con esa misma foto, buscan por Google la posibilidad de que esa foto les salga que es de un banco de fuentes de imágenes, que es del mismo Google, que es incluso de otro perfil que se la robó, es muy alta, por no decir del 100%, ¿sí? Entonces, qué importante es que tengan presente que a la hora de la verdad, ahí le pueden explicar, hijo, no, mira, hijo, es que el hecho de que haya una foto, eso no significa nada. Ay, mamá, pero me dice que se llama Pedro, me dice que se llama Juana, me dice que se llama Andrea, pero de nuevo, puede coger el nombre de otra persona, ¿sí? Entonces, piensen que a la hora de la verdad, digamos, por eso es importante que haya un uso de ese tipo de pantallas, llámese el celular, llámese la tablet, llámese el computador, así tengamos acuerdos para qué va a ser usado, que esté supervisado de la mano de un adulto, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes saben que uno está navegando y así no busque ese tipo de cosas. A veces salen que la cosa webcam, que esto, que lo otro. Esos anuncios que son un poco intrusivos, pero que uno no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, a la hora de la verdad, si eso le sale a uno, que uno está buscando algo totalmente distinto, pues la posibilidad de que eso le salga a tus hijos es mucho más alta, ¿sí? Y quiero compartirles algo, y es que hace poco digamos, yo creía que plataformas como por ejemplo YouTube Kids era algo, digamos, entre comillas, seguro, y hace poco tuve la oportunidad de escuchar que, por ejemplo, ahí hay ciertos contenidos peligrosos para los niños que se están comenzando a filtrar, ¿sí? ¿Y por qué? Deben saber que si ustedes conocen a sus hijos, estas personas, estos groomers, conocen mucho más cómo
acercársele a esos niños, cómo acercársele a esos adolescentes. Ay, que el muñeco de moda, ay, que la serie de moda, ay, el cantante de moda, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a los intereses que van viendo que va soltando ese niño o ese joven, comienzan a decir, ay, ¿a ti te gusta las piscinas de pelotas? Yo trabajo en un lugar que hay piscinas de pelotas. Y cuando vienes y te las muestro, y hay de muchos colores, y esto y lo otro, ¿sí? Entonces, es importante que digamos en esto, no me voy a cansar de decírselos, no lo echen en saco roto, porque es fundamental que sepamos que esto está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Entonces, tristemente a veces hay familias que omiten esto y su hijo se vuelve una estadística más. Entonces, que digamos en tu casa no sea una estadística más es ese hijo, ¿sí? Miren lo que nos decía Silvia hace rato. A veces hay niños o hay adolescentes que de la misma presión por vivir esta situación toman unas decisiones muy difíciles, ¿sí? Puede terminar, digamos, eso en algo mucho más grave, ¿sí? Entonces, algunos problemas emocionales, algunos problemas de conducta. Entonces, aquí comenzamos a ver nuevamente que a veces uno dice, pero es que mi hijo anda grosero, pero es que mi hijo le está yendo mal en el colegio, pero es que casi va a perder el año escolar. Comencemos a escarbar un poco más de fondo qué hay debajo de todo eso, porque si no estaba mal en el colegio antes, algo debe estar produciendo que se sienta así, ¿sí? Entonces, pongámonos un poco en esos zapatos de ese hijo, porque si tú vivieras algo así y un desconocido te presionara, que si tú no haces esto, no haces lo otro, ¿cómo te sentirías? ¿Sí? A pesar de que, digamos, tú ya tienes un pensamiento mucho más elaborado que tu hijo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto a veces tiendo yo más a señalar, a juzgar a mi hijo en lugar de brindarle un espacio de comunicación, ¿sí? Y digamos, esto va muy ligado a lo que quiero que hablemos ahora, Silvia, es esa ruta, digamos, de atención ante sospecha o casos que, digamos, podamos evidenciar, ya sea en mis hijos, ya sea en mis sobrinos, en mis nietos. Eh, digamos que pienso que es importante que lo que hablamos, que hay un espacio de comunicación donde les expliquemos por qué hay ciertas cosas que no son recomendables hacer en Internet, si digamos, desean buscar juntos un poco más del tema para ampliar, pues súper bien. Eh, dependiendo del país, digamos, el nombre de la entidad cambia, que en eso no voy a profundizar mucho porque nos enredamos todos, pero lo que nos decía Silvia, yo no voy a ponerme a pelear por chat con esa persona que está teniendo esas amenazas con mi hijo. Uno, porque no ganamos nada, ¿sí? Dos, porque lo ponemos de cierta forma en aviso, ¿sí? Exacto. Entonces puede que elimine el perfil, puede que elimine la conversación y demás. Y esto es muy importante porque las autoridades correspondientes, cuando ustedes ponen, digamos, el respectivo denuncio, cogen toda esa información y pueden ubicar incluso el lugar exacto del computador exacto desde Exacto. donde le enviaron esos mensajes a tu hijo, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pelear con esa persona, simplemente ahí comienza a alertarse y dice, ay, me descubrieron, tengo que eliminar de cierta forma el rastro, ¿sí? Entonces, no hagamos eso que complicamos, digamos, más las cosas. Me gustaría, entonces, Silvia, que nos cuentes ¿qué nos recomiendas que hagamos si me entero que un niño, que un adolescente de mi hogar o cercano a mí está siendo víctima de grooming? Así, digamos, a nivel general, ¿cuál es la ruta que nos recomiendas que hagamos? ¿Qué nos recomiendas que evitemos hacer como para facilitar todo este proceso? En primer lugar, contenerlo, agradecerle la confianza o que se quede tranquilo de que lo vamos a ayudar y realmente ayudar. No prometerle cosas que no vamos a poder cumplir, como lo vamos a No. matar, lo vamos a desterrar, va a estar preso de por vida, porque esas cosas no dependen de nosotros. Si tiene muchos síntomas y está sufriendo mucho y excede nuestra posibilidad de ayudarlos, recurrir a un profesional. Pero por otro lado, y esto es muy importante, no, o sea, guardar la evidencia,
guardar el chat, las conversaciones, las imágenes, todo, e ir inmediatamente al lugar del país que estén a la denuncia. En todos lados hay, porque estas redes se identifican internacionalmente, las redes de pedófilos, pederastas, y estas redes se siguen internacionalmente, así que en cualquier país van a encontrar una comisaría, una fiscalía o una dirección que pueden buscar por las redes de dónde recurrir para establecer la denuncia. No ponerse a chatear, no ponerse a pelear, no decir nada más, porque es como decía recién Gina, eso lo único que hace es advertir y son muy hábiles, borran los rastros. Sí. Y lo que hacemos al hacer eso es permitir que otras víctimas caigan en la. Entonces, mientras hagamos eso, vamos a estar dando una respuesta certera. Creo que eso es fundamental. Y saber que también cuando hacemos la denuncia, además de estar salvando a otros, le estamos dando un mensaje directo al niño, niña o adolescente, claro, de que toda la sociedad humana condena esto y que la víctima es él o ella. Y que no importa lo que haya dicho, no importa lo que haya mostrado, es una víctima, porque fue una estafa a su confianza. Estafaron su confianza, la confianza en ellos mismos y la confianza en ese otro que creía que era tan cercano como para compartir esa información, como para compartir sus imágenes o lo que fuera. Entonces, estar atentos a eso creo que es lo mejor que podemos hacer. Pienso que es clave que comencemos a ser conscientes de educar a esos hijos, ¿sí? Acorde a la edad, sí, pero en el tema, digamos, digital, que yo tiendo a llamar un poco como esa crianza digital, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si mi hijo usa o mi hijo quiere usar una plataforma, llámese Facebook o cualquier otra red social que ustedes tengan en su mente ahorita, preguntémonos uno, yo sé o en algún momento he usado esa plataforma, sé cuáles son los beneficios, sé cuáles son los riesgos y digamos, ¿qué dicen los expertos? Y aquí con expertos no me refiero al creador de Facebook porque sabemos que el creador de la plataforma no va a hablar mal de su plataforma, ¿no es cierto? Es como si yo pintar un cuadro, no voy a hablar de mi cuadro mal. Entonces, digamos, no qué dice Facebook de su propia plataforma, sino qué dicen expertos en infancia, qué nos dicen los psiquiatras, qué nos dicen los educadores, qué nos dicen los psicólogos de este tipo de temas, qué nos dicen incluso pediatras o neurólogos ya digamos muy capacitados en este tipo de temas, ¿sí? Porque uno de los beneficios que yo pienso que debemos aprovechar de estos medios es cogerlos como una fuente, digamos, educativa como lo que estamos haciendo hoy acá con Silvia, ¿no? Entonces, yo no puedo educar a mi hijo en los riesgos si yo personalmente no los conozco, si yo ni siquiera sé qué es grooming, ¿sí? Entonces, este es un llamado para que nos eduquemos, nos actualicemos en este tipo de temas y seamos conscientes que la idea es prevenir, no tener que lamentar, ¿sí? Entonces, enseñarle a mi hijo qué puede hacer, qué no y el por qué, darle razones, hijo, porque es que hay tal y tal riesgo por tal y tal cosa y puede que tú no uses el computador para esas cosas, pero hay personas que sí te van a buscar para eso, ¿sí? Entonces, digamos que respondámosles esas inquietudes, ¿sí? Digamos, es mejor que las inquietudes las respondan conmigo y no vayan a responderlas con un desconocido o con sus amigos que están en la misma confusión que ellos por la etapa de desarrollo en la que están, ¿sí? Entonces, para aprender, digamos, un poquito más del impacto del uso de pantallas, recuerden, hay un minicurso que yo hice hace un tiempo con una pediatra que el minicurso se llama Niñera Electrónica, lo encuentran en mi canal de YouTube para que puedan ampliar de todo el tema de uso de pantallas y, y también de ciberbullying, que Silvia nos habló hace un rato también de eso, para que, digamos, esos temas ahí no nos queden en el aire. Y me gustaría, Silvia, no sé si haya algo como para ir cerrando mientras veo si aquí hay comentarios o preguntas que quieran hacerte, que nos quieras compartir.
Mira, creo que hemos abordado todos los temas, creo que la información es la mejor prevención, que el diálogo, que la escucha genuina, sincera, y también si no sabemos, informarnos. Informarnos, recurrir a fuentes adecuadas para informarnos. No tenemos por qué tener todas las respuestas, pero sí tenemos que ser genuinos y poder buscar aquello que no sabemos para dar, no minimizar el impacto que puede tener. No sé si hay alguna pregunta. Sí, aquí estaba viendo y hay dos. Una nos dice una mamá que si además de buscar con la foto, si la foto, digamos, de perfil es falsa o no, ¿qué otras acciones consideras tú que podemos hacer para saber si la persona es quien dice ser o no? En primer lugar, es cómo lo conoció. Acá hubo un estudio donde niños, donde más del 50% había recibido un contacto de WhatsApp de un desconocido. Había sido incluido en grupos de WhatsApp por desconocidos. Y después incluso habían sido, o sea, estoy hablando de niños de 12 años, 13 años. Y, Sí. o sea, ¿con quién? ¿Dónde lo conociste? ¿Por qué te sumó al Facebook o a donde sea? Y no siempre van a poder hacer esta pesquisa. Esta pesquisa que ella dijo es real, tal vez el perfil es falso, tal vez ahora son muy hábiles y pueden constituir perfiles más afinados. Eh, Ellos saben si de dónde, quién está organizando esto, cómo lo conociste, quién te dio el contacto. Entonces, ¿viene de alguien conocido? ¿Es real? ¿O viene del éter? ¿Dónde te conoció? ¿Por qué se te hizo amigo? ¿Por qué empezó a seguirte? ¿En qué? ¿Cómo es tu perfil? Los niños no pueden tener un perfil público, tienen que tener un perfil privado. Y esto es muy importante. No es lo mismo un perfil público que un perfil privado. Y mejores amigos, ese grupito, mejores amigos, ¿quiénes son mejores amigos? Entonces, tratar de estar atentos, ¿no? Eso es lo que va a hacer que prevengamos. Aquí hay una situación que nos plantean y te la voy a contar. Silvia dice, no sé si es una mamá o un papá, pero dice, lo hablé con mi hija, me pasa que me comenta que sus amigas tienen amigos en TikTok que son más grandes, de 25, 30 años aproximadamente, y les manda mensajes y me pide que les diga a las mamás y a veces no sé cómo decirles a las mamás sin que lo tomen a mal porque yo hablo con mi hija sobre WhatsApp, mensajes, TikTok. Según lo que le entendí, es una mamá o papá que sí conversa de estos temas con su hija, pero su hija está teniendo unas amigas que están conversando con personas mayores. Entonces, si no es mi hija la que se está viendo afectada por esto, pero me doy cuenta que las amigas de mi hija o de mi hijo están teniendo contactos con desconocidos, ¿cómo abordo ese tema con los papás de ese joven o de ese niño? Silvia. Yo le recomendaría que lo hable, porque sería, a ver, se los presento al revés. No quiero ser dramática, pero imagínense que después se enteran que alguno de esos señores de 25, 29 años, eh, bueno, llegó a una situación que puso en riesgo o que la sometió a alguna de estas amigas. ¿Cómo se va a sentir tu hija? ¿No? Si tu hija está pidiéndote ayuda, es ayuda a un adulto, y los adultos tenemos que hablar con los otros adultos y decirle, mira, fíjate, estuve en una charla sobre grooming, tal vez tus hijas, y si no querés exponer a tu hija y decir, me lo contó, mirá, estuve en una charla de grooming, sé que hay muchos que están teniendo mensajes y charlas con adultos, y a ver si son menores de edad. O sea, una niña de 15, 16, 17 años con uno de 25, 29, eh, a ver, son vínculos asimétricos que buscan intereses distintos y hay que estar alerta, porque la de 15, 16, 17 no tiene los mismos recursos yoicos, personales, para establecer un vínculo de par con uno de 29 o 30. Entonces, desde mi lugar, con pocos datos como tengo,
diría, no, si lo sentís que está raro, bueno, avísalo. Si después hacen o no hacen, no lo sé. Pero en ese caso horrible que conté del caso Micaela Ortega que ocurrió en mi país, habían otras 12 chicas del curso de Micaela que estaban chateando con el mismo groomer que cambiaba de nombre. Entonces, Micaela fue la víctima, las otras se salvaron. Pero bueno, yo recomendaría por lo menos hablar con los padres y decir sin exponer a tu hija o como fuere. ¿Mm? Sí, igual digamos importante que pensemos que lo que tú nos decías, ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti si tu hija es la que está viviendo esa situación, ¿no? Entonces, tal vez pensar un poco qué palabras te harían sentir, digamos, que esa persona te lo está diciendo no por criticarte, sino que se preocupa por ti, ¿sí? Pienso que ahí, digamos, puedes tener como una guía mucho más clara de saber qué palabras, digamos, podrías usar y cuáles podrían hacer un poco que esa persona se sintiera mal. Aquí nos dicen, si no tienen síntomas, si aún ellos no han percibido la violencia, supongo que se refiere al grooming, ¿de qué forma podemos despejar la duda de que sea una persona adulta con malas intenciones? Antes ahí de darte paso, Silvia, ahí solo quiero decir yo algo y es que, digamos que, se los voy a poner así, digamos que aquí nos toca tener un poco, como dicen aquí en Colombia, un poco de malicia indígena, ¿sí? A qué me refiero con eso? Es decir, ver un poco más allá. Pensemos, una persona desconocida que se acerque a tu hijo, incluso por una red social, en realidad, digamos, si no lo conoce de ningún lugar, ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? ¿Por qué se acerca, digamos, a tu hijo? ¿Por qué no se acerca, por ejemplo, a alguien de su edad o que esté en un momento de vida similar a él o a ella? ¿Sí? Pienso que esa es una pregunta que puede darles muchas respuestas y no sé, y Silvia, ¿qué tú nos podrías decir de este tema? No, lo mismo. Yo creo que, a ver, no vamos, pueden no tener síntomas, pero vuelvo al punto. Hablemos. En la cena, en el almuerzo, en el desayuno, preguntemos, así como preguntamos, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en la casa de Juanito o de Pedro? ¿Cómo es que viste algo nuevo en las redes? ¿Con quiénes estás chateando? ¿Hay algún conflicto? ¿Está todo bien? ¿Quiénes participan de tu grupo de WhatsApp? Interioricémonos, démosle el criterio de realidad. No es que no pasa nada. Si fue un cumpleaños, le preguntamos, ¿cómo te fue en el cumpleaños? Bueno, si estuvo 2 horas con el chat en el celular, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Con quién chateaste en el juego? ¿Te dijeron, che, o contar, sabés que a veces dicen cosas groseras, a vos te pasó, no te pasó? ¿Qué haces si alguien te dice algo grosero o desubicado cuando estás jugando al Fortnite o al Among Us o a lo que sea? ¿Qué haces? ¿Te vas de esa sala de juego? ¿Te quedás? ¿Le contestás? Hablemos, porque eso le vamos a estar dando herramientas para que ellos solos se den cuenta también de si el que los está chateando no es quien dice ser. Porque si no, nosotros no tenemos por qué ser, ustedes son papás y mamás, no tienen por qué ser policías. Yo como psiquiatra tampoco puedo ser policía ni el FBI, soy psiquiatra. Entonces, puedo hacer mi trabajo, ayudar en lo que puedo ayudar. Y ustedes como mamás y papás pueden ayudar en lo que pueden ayudar. La pesquisa, podemos tener algunas pautas de alarma, como dijo recién Gina, pero no vamos a saberlo todo y no vamos a poder todo. Entonces, también dar esas herramientas. ¿Mm? Sí, y a propósito de eso, me gustaría hacerles una claridad y es que ahorita, digamos, independientemente del país donde estén, la mayoría, digamos, de departamentos de policía tienen un área que es específicamente para crímenes o delitos Ciberdelitos. informáticos, ¿sí? ¿Qué significa Exacto. eso? Que son expertos que si tú le dices, estoy sospechando que mi hijo está chateando con una persona desconocida y ha cambiado mucho, me preocupa que esa persona esté haciéndole algún tipo de daño, esas personas tienen las habilidades, digamos, informáticas necesarias que nosotros no tenemos por qué tener, porque no es nuestra área, para ayudarte a decir, ah, sí, bien, es una persona de tal lugar,
tales características, ya tal vez ha tenido antecedentes de situaciones similares con menores, venga y ponemos el denuncio, esto es lo que usted tiene que hacer, y ahí los van a ir orientando, digamos, mucho más de este, digamos, tipo de temas, y recordar que no sobra tener siempre ese canal de comunicación abierto con esos hijos. De nuevo, no es juzgar, no es criticar, sino miremos más allá de ese tal vez mal comportamiento que está evidenciando. Si antes no era así, es por algo que ahorita está así. Miremos qué es lo que está pasando en su vida, en casa, en el colegio, sus rutinas, cómo es su día a día, porque ahí estará la respuesta de lo que no está, digamos, funcionando, y podemos ahí como apoyarlo para irlo resolviendo juntos. Para ir cerrando, Silvia, me gustaría que nos contaras un poco sobre ese libro que nos mencionaste al inicio, y es Romper el silencio, a quiénes está dirigido, sobre qué Sí. temática tratan Es- ustedes ahí, dónde Bueno, este es podemos el conseguirlo. libro, se consigue en Mercado Libre, Ok, se consigue también en Amazon y es un libro dirigido a todo público. Y es un libro que trata de dar esto, herramientas de prevención y de información sobre grooming, sobre abuso sexual en la infancia y dar todas las herramientas bueno, para tratar de ayudarlos, ¿no? Eh, listo. Y bueno, yo te agradezco muchísimo, listo. agradezco la invitación, espero haber podido sumar algo en esta charla y que, bueno, podamos tener alguna otra también donde sumemos esfuerzos desde los distintos países, porque los problemas son humanos y nos Sí. afectan a todos, y las dudas nos afectan a todos. Así que muchísimas gracias, Gina, por la invitación y por este espacio. Sí, aquí justo nos dan muy buenas recomendaciones de ese libro para que vayan y lo consigan. Lo que yo les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Silvia, muchas gracias por haber estado acá con nosotros hoy. Sí, también fue, digamos, muy agradable para mí, y más adelante miramos otros espacios que podamos hacer en beneficio de las familias. Pienso que este tema hay mucho para hablar, que se necesitarían muchísimos espacios, y hoy tocamos un pedacito pequeño que es muy desconocido, que ya poco a poco vamos desmitificando un poco. De esto no terminamos de aprender hoy. Silvia, ustedes, yo, digamos, este es un tema que conforme va cogiendo fuerza el tema digital, y ahorita más con la pandemia, es importante seguirnos actualizando de esto. Hay una página que quiero recomendarles para que revisen, y es groomingargentina.com, para que revisen, que ahí hay mucha información de investigaciones, de artículos, de noticias relacionadas a todo este tema, para que sigan estando pendientes de esto, sigan, sigan ahí a Silvia en las redes sociales, que ahí yo les comparto Sepasi, ahorita por historias, ahí en gracias. Cepasi, y los materiales que les dije que podemos ampliar, yo ahorita se los comparto para que estén ahí súper pendientes, y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Silvia, gracias a todos los que estuvieron, chao. Muchas gracias.